Los temas que vamos a ver hoy corresponden a concurrencia, persistencia, y vamos a ver unas pocas prácticas, unas cuantas prácticas, donde vamos a implementar o vamos a ejecutar cada uno de los conceptos que veamos en esta diapositiva. Bueno, le explicaba que hasta el momento solamente en todas las sesiones anteriores solamente hemos hecho aplicaciones de un solo hilo. Eso quiere decir que cada una de las instrucciones que hemos venido indicando se ejecuta cada una después de que se ejecuta la anterior. Entonces, viendo la imagen superior, esto representa las aplicaciones que hemos venido haciendo. Por ejemplo, si tenemos una aplicación de que tiene 4 instrucciones, la primera se tarda 15 segundos, la segunda 10, la tercera 20 y la cuarta 5 segundos. Entonces, el tiempo total que tarda el programa o la aplicación en ejecutarse vendría siendo 50 segundos, que es la suma total del tiempo que se tarda cada una de las tareas en ejecutarse. En caso contrario, cuando usamos varios hilos en la ejecución de la aplicación, estos se ejecutan de manera simultánea, por lo cual el tiempo total de la ejecución final del programa o de la aplicación es el tiempo que dura el hilo con mayor duración en ejecutarse. Como podemos ver en la imagen de abajo, tenemos la representación de un programa o del mismo programa que tenemos arriba, pero nada más que cada una se ejecuta en un hilo independiente. Entonces, como cada una se está ejecutando simultáneamente, el tiempo total que se tardaría la aplicación en finalizar de ejecutarse sería 20 segundos, porque ese es el tiempo que tarda la tarea más tardada en ejecutarse, que vendría siendo eso. Porque cada una de estas tareas se viene ejecutando al mismo tiempo. A medida que va la tarea ejecutándose, el tiempo va avanzando, cada una de ellas va finalizando hasta que llega a la última. Bueno, hilo, las clases hilos en Java. Bueno, antes de eso veamos unos cuantas definiciones. Un programa es un conjunto de instrucciones y datos. Un ente estático, un texto que indica qué hacer con una variable. Esto prácticamente viene siendo las aplicaciones que nosotros hemos venido desarrollando a lo largo de este curso. Un proceso es un programa en ejecución. Es un ente dinámico, lleva asociado un estado de ejecución. Entonces, cuando nosotros ejecutamos el programa va avanzando y entonces va teniendo estado, inicio, desarrollo, fin a medida que va avanzando el programa. Dos procesos son concurrentes, o sea, hay multiprocesamiento cuando haya un solapamiento de la ejecución de sus instrucciones. Es decir, la ejecución de las instrucciones coinciden en el tiempo. Eso significa. Bueno, los hilos tienen su propia pila, sus propios valores de registro y valor del contador de programa. El soporte para multiprocesamiento no lo da el sistema operativo. Es el sistema operativo el que decide qué hilo es el que se va a ejecutar. Eso lo vamos a ver en los ejemplos. En programación, un hilo es un componente de un proceso. Un proceso tiene al menos un hilo, pero también puede tener más. Permiten que un proceso haga más de una tarea a la vez, que era lo que estábamos hablando en la diapositiva anterior. Multiproceso versus multihilo. Entonces, ya habíamos visto la definición de proceso. Estos están situados en espacios de memoria distintas. Hay dificultad de comunicación y lentitud en el cambio de contexto. En cambio, los hilos son entes ligeros que están situados en el mismo espacio de memoria. Como comparten memoria, hace que sea más rápido. Y como habíamos visto, igual en diapositivas anteriores, tienen su propia pila, variables. Y aquí tenemos una pequeña gráfica representando cómo se administran los procesos en memoria. Bueno, la clase thread en Java. Cada hilo de ejecución de nuestras aplicaciones se asocia a una instancia de thread.
Sus métodos básicos son run y también star. Entonces nosotros para poder ejecutar un hilo debemos de heredar de la clase thread. Y dentro del método run nosotros debemos de indicarle al programa o la aplicación qué es lo que se va a ejecutar en ese hilo. Aquí tenemos un pequeño ejemplo que en esta clase lo que se hace es que se evalúa si un número es primo o no. Entonces, en el método room de la clase primo thread que extiende o hereda de la clase thread que ya viene en Java, se ejecuta cuando nosotros en la clase principal donde se ejecuta la aplicación, nosotros utilizamos el método start. Nosotros no podemos invocar run de manera directa. Entonces es por eso que se ocupa el método start. Y aquí, como vemos en este ejemplo, tenemos 3 hilos. Y cada uno de esos hilos evalúa si el número que están pasando dentro del constructor es primo. Entonces, a medida que el programa se va ejecutando, entonces simultáneamente, cada uno de estos hilos va haciendo la prueba de que si el número es primo. Hasta que finaliza de hacer las pruebas y encuentra el número primo, o puede que igual no lo encuentre. Bueno, los estados de un hilo. Como igual veíamos en diapositivas anteriores, sabemos que los hilos tienen estados. Cuando nosotros inicializamos la clase thread, entonces el hilo tiene el estado de nuevo. Luego, cuando nosotros le damos la instrucción que veíamos en la diapositiva anterior, start, entonces pasa a ser ejecutable. Si no hay ningún inconveniente en la ejecución del hilo o alguna otra programación adicional que nosotros le hagamos, entonces el hilo pasa a terminado. Pero también este es el ciclo natural del hilo: nuevo, ejecutable y terminado, finalizado. Pero dentro de este estado nosotros podríamos como decirle al programa o escribir ciertas validaciones en base a nuestras necesidades de lo que estamos haciendo, y podríamos interactuar con estos dos estados que son bloqueados o en espera. Cada uno de esos estados nosotros lo utilizamos a conveniencia. Como les decía, todo depende de lo que nosotros estemos haciendo. En un programa sencillo no se va a tener necesidad de estos dos. Pero en un programa un poco más complejo sí puede que se vea la necesidad de bloquear la ejecución de un hilo o ponerlo en espera. Bueno, otras opciones de los hilos en Java. Tenemos la interfaz runable. Si nuestra clase ya hereda de una, no puede heredar de thread, la cual tiene un constructor que permite pasar como argumento runable. Entonces, nosotros veíamos en sesiones anteriores, cuando mirábamos la parte de herencia, que Java no permite la herencia múltiple. Entonces, si nosotros ya tenemos una clase en la que necesitamos ejecutar un hilo y esa clase ya hereda de otra clase, entonces voy a dar un ejemplo así que general. Por ejemplo, nosotros mirábamos que teníamos la clase empleado. La clase empleado heredaba de persona. Si nosotros no hubiéramos visto la necesidad de que en la clase empleado ejecutara un hilo, entonces no hubiéramos podido heredar de thread, que como vimos hace 2 diapositivas, estoy regresando, es la forma de ejecutar un hilo, extender de thread. Entonces Java nos ofrece otra opción, que es a través de la interfaz runable. Entonces lo único que tenemos que hacer es implementar de esta interfaz
para poder ejecutar un hilo si no tenemos la posibilidad de heredar de thread. Entonces aquí tenemos el ejemplo. Tenemos public class hello runable que implementa de runable. Si se fijan, también tiene el método run, que es la que tiene la clase thread. Y al momento que nosotros lo querramos ejecutar, lo único que tenemos que hacer es pasarle, si recordamos las clases anteriores, nosotros no podemos instanciar directamente una interfaz. Entonces lo que hacemos es instanciamos a la clase thread y le pasamos como argumento el objeto runable que creemos y luego le indicamos que inicie. También tenemos otra opción con la interfaz calable de que son similares. La interfaz calable nos permite utilizar esta otra interfase que aquí, por ejemplo, tenemos que Executor soporta el lanzamiento de nuevas tareas bajo demanda. Executor Service es lo mismo que la interfaz Executor, pero nada más que permite administrar el ciclo de vida. Y Schedule Executor Service, lo que es la clase Executor Service, le añade la posibilidad de que se puedan planificar las tareas. Bueno, hasta ahí llegamos a la parte de los hilos. Esa era el concepto general, la parte teórica general, que de igual forma, si en algún momento ustedes se ven en la necesidad de implementar un hilo en una aplicación, entonces, aparte de los ejemplos que se les va a mostrar el día de hoy, de cómo usar hilos, bien podrían profundizar a través de la documentación que ya va a tener disponible. Entonces, en la parte de la conexión a la base de datos, el JDBC nos ofrece interfaces que nos permiten realizar la comunicación entre nuestra aplicación y un gestor de base de datos, que puede ser Oracle, SQL Server, MySQL o algún otro. Esta conectividad se hace a través de drivers. Hay 4 tipos de drivers. El tipo bridge, que sirve como un puente con otro API, como lo es el ODBC. Tenemos el tipo native, que traduce al API nativo de la base de datos. Tenemos middleware, que utiliza un servidor intermedio y un protocolo estándar. Y tenemos el tipo pure. Pure se conecta directamente a la base de datos a través de su protocolo de comunicaciones, que con ese es que nosotros vamos a dar el ejemplo el día de hoy. Si queremos ver la disposición de la lista de drivers que están disponibles para JDBC, aquí tenemos el URL y aquí hay una conexión para el driver de MySQL. Bueno, tipos de conexiones en Java. Tenemos el Driver Manager, que nos permite conectar con una base de datos a través de una URL JDBC. Y tenemos Data Source, que es una interfaz más avanzada que permite que nuestra aplicación sea como más transparente. Los ejemplos de hoy lo vamos a hacer de la manera más sencilla con Driver Manager. Los pasos que debemos de seguir para conectarnos a una base de datos, primero debemos de cargar el driver para versiones inferiores a 4.0 del JDBC. Se establece la conexión de datos, se conecta obteniendo un objeto connection, se crea un objeto statement y con esto podemos ejecutar consulta de SQL. Con el objeto statement nos devuelve un result set, un conjunto de resultados que se guardan en un objeto result set, que ahí ya podemos hacer las consultas. Y una vez que tengamos eso,
Entonces ya procedemos a cerrar los objetos que hemos abierto. Bueno, consulta de resultado. Como miramos en la diapositiva anterior, tenemos el statement. Esto nos provee métodos para ejecutar consultas en la base de datos. Las consultas las recibe él como un objeto string. Y luego, como les comentaba, luego que se ejecuta la consulta, nos devuelve un objeto que es tipo result set. Esto lo podemos obtener a través de estos tres métodos que tiene disponibles, que el execute, que obtiene más de un result set, execute query, que devuelve un solo result set, y execute update, que devuelve un entero que representa el número de filas afectadas. Por lo general, se ocupa cuando se hacen insert, actualizaciones y se eliminan datos de la base de datos. El result set recoge los resultados que devuelve la consulta que lanzamos a través del statement. Tiene una estructura de cursor, es decir, podemos acceder a ella de manera progresiva. Y como decíamos, pues se puede navegar fila a fila, y cuando vamos navegando en él podemos ir extrayendo los resultados con los métodos get que él tiene disponible. Consulta y resultado en Java. Tenemos también la interfaz prepared statement. Esta implementa a la anterior, a la que veíamos en la diapositiva anterior, que solo es statement. Pero con esta nosotros podemos pasarle parámetros a las consultas. No van en plano como haríamos con la interfaz statement. Esto nos ayuda a que podamos validar la aplicación y evitar de que alguna persona nos pueda intentar insertar código malicioso para obtener información a la que no tiene permitido acceder, o incluso poder vulnerar nuestros datos eliminando o actualizando información que no debería. Hoy vamos a utilizar el patrón DAO para poder acceder a los datos. El patrón DAO es un patrón de diseño de software que utiliza clases modelo para modelar el sistema. Se crea una clase que se encarga de realizar las operaciones con la base de datos. Y esto hace que nuestra capa de datos esté aislada de las otras capas, y de esta forma sea incluso más difícil que alguien vulnere la información que tenemos almacenada. Entonces, hasta aquí llegamos con la parte teórica. Entonces, procederemos a pasar a la parte práctica para tratar de ilustrar toda la parte teórica que vimos. Entonces voy a compartir el Eclipse, que lo tengo por aquí abierto. Entonces aquí ya tengo el Eclipse, ¿no? Si no lo logran ver, me avisan. Entonces ya aquí, vamos a proceder a realizar los ejemplos de todo lo que hemos visto hoy. Y entonces ya aquí tenemos todo lo que hemos visto en las sesiones anteriores, y vamos a agregar un nuevo proyecto de Java que le vamos a poner sesión 5, porque es la quinta sesión. Bueno, entonces vamos a ver la parte de concurrencia, que es la parte que se refiere a los hilos. Entonces, para ello, vamos a darle clic secundario, nueva clase. Entonces vamos a proceder a nombrarlo, vamos a ponerle ejemplo hilo.
y le vamos a poner que sea parte de ejecución. Discúlpenme un momento, por favor. Vamos a silenciar a Alexis, que está interfiriendo en el audio. Listo, entonces le vamos a poner ejemplo 1 y todo lo demás lo dejamos igual. Le damos finalizar y esperemos a que cargue. Entonces aquí ya tenemos la clase creada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a ver cómo se ejecuta el programa hasta donde lo hemos visto. Para eso vamos a crear el método principal. Y entonces vamos a crear un arreglo de string llamado frutas. Y lo vamos a inicializar. Y le vamos a agregar unas cuantas frutas. Vamos a agregarle 10 para que se pueda ver lo que quiero mostrarles del ejemplo. Entonces vamos a empezar a agregarle frutas: naranja, pera. Vamos a agregar 10 frutas. Y esta parte de los arreglos ya lo habíamos visto en sesiones anteriores. Entonces ya tenemos el arreglo. Entonces podemos proceder a pasar a consultarlo. Entonces vamos a poner listado de frutas. Y vamos a usar un for. Le ponemos que recorra todo el arreglo. Y vamos a copiar esto de aquí. Y vamos a imprimir lo que está en la posición en la que va recorriendo. Entonces, teniendo esto, nosotros ejecutamos esto y vemos que imprime toda la fruta. Entonces, hasta ahí estamos bien. Tenemos una aplicación de un solo hilo que tiene un arreglo de fruta y lo imprime en consola. Entonces, ahora vamos a copiar todo esto y vamos a hacer otro arreglo. Un arreglo de animales. Entonces, vamos a sustituir aquí. Sustituir aquí también. Y aquí vamos a poner listado animales. Entonces podemos sustituir perro, loro, delfín. Y vamos a ir llenando para que logremos identificar los elementos de cada lista. Entonces, si nosotros guardamos esto y le damos a ejecutar, entonces tenemos que el resultado es, nos imprime el listado de frutas y luego nos imprime el listado de animales.
Entonces, esto es lo que hemos venido haciendo desde el inicio de las sesiones de este curso introductorio de Java. Si ustedes se fijan, son dos instrucciones distintas, pero como están en un solo hilo, se ejecutan de manera una después de otra, que era lo que teníamos en el ejemplo. Suponiendo que esta se tardara 15 segundos y esta se tardara 30 segundos, entonces al final se terminaría ejecutando en 45 segundos. Entonces, para ello vamos a implementar los hilos que habíamos visto de los hilos. Decíamos que para ejecutar el hilo teníamos que o heredar de la clase thread o implementar la clase runable. Entonces, estas dos instrucciones las vamos a dividir en dos hilos para que veamos cómo se ejecutan de manera independiente. Entonces, vamos a darle nuevo clase. Y entonces, en lugar de ejecución, lo vamos a poner en otra clase, en otro paquete que se llame clases. Y le vamos a poner ejemplo thread, para que veamos de que esta parte, este hilo lo estamos haciendo con heredando de thread. Entonces aquí ya nos creó la clase y pues lo único que se tiene que hacer es, si recuerdan herencia, es poner la palabra extends y le ponemos que hereda de thread. Entonces, si recuerdan, teníamos que implementar el método run que está en thread. Entonces, para ello ponemos public void run. Entonces, esto es lo que veíamos en la parte que estábamos viendo en la parte teórica. Para poder usar hilos tenemos la primera opción, que es hacer una clase donde vamos a indicarle que ejecute todo lo que nosotros queremos que vaya en el hilo. Entonces lo que vamos a hacer es que en este run vamos a agarrar toda esta primera instrucción, la vamos a cortar, nos vamos a ir aquí y la vamos a pegar. Entonces aquí ya tenemos que en este hilo va a hacer esto, se va a crear un arreglo de cadenas que contiene el nombre de fruta y se va a imprimir cada uno. Entonces hasta ahí ya tendríamos un hilo. Si nosotros venimos y quisiéramos probarlo, entonces nosotros venimos aquí a ejemplo hilo, pongamos como comentario esto, y lo que haríamos es crear una instancia del objeto que acabamos de crear. Podemos ponerle hilo 1 para identificarlo. Entonces, recordando sesiones anteriores, está en otro paquete, vamos a importar el paquete. Ejemplo thread, perdón. Le puse ejemplo hilo aquí. Entonces aquí nosotros ya tenemos un hilo creado. Entonces lo único que tenemos que hacer, como mencionábamos en la parte teórica, es mandar a llamar el método start. Como decíamos, el método start lo que hace es mandar a ejecutar al método run que está en la clase que está heredando de thread. Recordemos, aquí lo estamos inicializando, es nuevo. Al darle iniciar pasa a ejecutable, que era lo que teníamos en la diapositiva de los estados. Entonces, si yo lo ejecuto, prácticamente
pasa lo mismo que estábamos viendo anteriormente. Pero ahora lo que vamos a hacer es, vamos a poner este código en otro hilo. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es de que ya no lo vamos a hacer con thread, sino que vamos a hacerlo implementando la interfaz runable. Entonces le damos aquí nuevo, clase, y aquí le ponemos clases y le vamos a poner que se llame ejemplo runable. Le damos finalizar. Ya lo tenemos aquí. Entonces, si recordamos la diapositiva, en lugar de extend o igual las sesiones anteriores, si vamos a implementar una interfaz, utilizamos la palabra reservada implements y ponemos el nombre de la interfaz, que en este caso es runable. Bueno, aquí si se fijan me manda un error y nos dice que si vamos a implementar la clase runable tenemos que implementar el método abstracto run. Entonces vamos a ponerle public void run una llave de más y le vamos a indicar que este método se está sobreescribiendo. Y entonces, ¿qué vamos a poner aquí? Vamos a poner en ejemplo hilos, vamos a poner todo esto. Vamos a cortarlo y vamos a pegarlo. Entonces aquí ya tenemos otro hilo que tiene un arreglo de string con nombres de animales y lo imprime en consola. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es, nos vamos a ejemplo hilo y le decimos que de la interfaz runable le vamos a poner R. Recordemos que no podemos instanciar una interfaz directamente. Entonces estamos inicializando la clase que acabamos de hacer, ejemplo runable. Y como les decía cuando estábamos en la parte teórica, en la diapositiva, este objeto se pasa al constructor hacemos una instancia de la clase thread y le pasamos el objeto runable como parámetro. Entonces aquí ya tenemos dos hilos. Entonces solo me queda decirle que hilo 2 .start. Entonces si yo guardo y ejecuto esto, entonces si se fijan, me lo mandó así igualito. Y me lo sigue enviando igual. Y me lo sigue enviando igual. Bueno, en teoría lo que debería de hacer esto es ejecutarlo de manera aleatoria. Debería de salir el procesador, como decíamos en la teoría, debería de ponerlo aleatorio y debería de imprimirlo de manera intercalada, no así como lo está imprimiendo como que tuviéramos un solo hilo. Vamos a volver a intentar
porque debería de enviarlo a como les decía. Una consulta, no sé si así por eso se debe del error. En ejemplo hilo, le puso Runable R igual ejemplo Runable. Este. Sí, Sí, así no es. sé. Sí, Ah, sí. ok, perfecto. Sí, así es. Lo que pasa es de que estamos creando una instancia de este, que debería de hecho lo ejecuta. Si te fijas, lo ejecuta porque manda a llamar al el listado de animales. Lo que no está haciendo es imprimiendo de manera aleatoria, que eso es lo que debería de hacer. Porque se inicia, bueno, vamos a ver, creo que por aquí anda la cosa. No, lo sigue haciendo. Bueno, aunque ahí si nos fijamos, lo que hace ahora es de que imprimió primero, imprimió el listado de animales, y el listado de animales es el hilo 2, y después imprimió el listado de frutas, que el listado de frutas es el hilo 1. Vamos a volverlo a ejecutar y me lo sigue haciendo igual. Está de rebelde, porque sí debería de mandarlo de manera aleatoria. Ok, vamos a darle aquí. Sigue igual. Lo que me está haciendo es que me está alternando los hilos, pero lo que debería de hacer es que salga de manera, podría intercalarse, pues aquí salió perro, aquí podría salir naranja, después pera, después delfín. Eh, bueno, de hecho lo hizo, mire que lo hizo, pero después lo volvió a ordenar. Vamos a ver. Bueno, no creo que sea esto, pero también hay que sobreescribir aquí. Y no es eso. Pero sí, lo que me hace es que me lo intercala. Vamos a ver si creo otra instancia. ¿Qué sucede? Estamos creando otro hilo basándonos en la misma clase ejemplo TREAD, que es la que tiene el listado de frutas. Y no sé qué pasa, no lo Creo que lo está. está poniendo en el orden de según de ejecución del método main. No hay un comando donde se puedan mandar a llamar todos los hilos. No, de hecho, debería ser indiferente. Voy a ver algo. Quiero ver algo en esta parte de aquí. Voy a mandar a detener el hilo. 250 milisegundos. Entonces, con este método sleep, que es un método estático de la clase TREAD, el hilo se puede detener, que en este caso el hilo pasaría a estado detenido, que lo miramos en la diapositiva, pero lo detiene por un periodo de tiempo, que es lo que se le indiquemos aquí. Entonces, si nosotros le ponemos 1000, como se le pasa en milisegundos, diríamos que se está deteniendo un segundo. Pero en este caso vamos a decir que se detenga por un cuarto de segundo. Si se fijan, me envía esto en rojo porque la clase sleep, el método sleep devuelve una excepción interrumped exception porque detiene el hilo. Entonces lo que se hace es de que se agrega un try catch. Aquí yo lo hice que Eclipse me lo agregara de manera automática, pero
bien se puede escribir. De todos modos, al ustedes indicar esta línea, él mismo le va a mandar que tienen que mandar a hacer el try catch. Entonces no se preocupen. Lo voy a detener para ver cómo se va imprimiendo, porque ahorita que me fijé que lo ejecuté, me lo estaba imprimiendo de manera intercalada, pero cuando terminaba de ejecutarlo, miré de que ya lo dejaba como que ejecutaba todo el hilo de un solo. Entonces voy a hacer lo mismo en la parte del try catch. Voy a hacer lo mismo en el otro hilo. Entonces lo que me indica es que inicializo el arreglo de animales, imprimo listado de animales y cuando viene aquí imprime el primer animal perro y se detiene el hilo por 250 milisegundos, que es un cuarto de segundo, y después vuelve a entrar. Y así sucesivamente a medida que se cumplen las instrucciones. Y lo mismo con los otros hilos. Esta parte de aquí es indiferente, es decir, como yo lo ponga, como se supone que está en un hilo, entonces lo que hace Java es que viene, aquí está iniciando un hilo, pasa a la siguiente instrucción. No se queda como cuando lo teníamos en un solo hilo, que no teníamos hilo, pues que solo teníamos los dos arreglos y mandábamos a imprimir con el for, que mientras no terminaba de imprimir en el primer for, hasta ese momento pasaba al segundo. En este caso no. En este caso él debería de pasar directamente porque le estamos indicando que está haciendo uso de los hilos. Entonces vamos a ver si no fue que mi vista me falló. Vamos a ejecutarlo. Entonces si se fijan, ya vieron, lo está haciendo de manera intercalada. No sé por qué al final me lo imprimía. Vamos a ver si le quito el slip, porque de hecho no debía de hacerlo. Lo que pasa es que como es un arreglo pequeño, entonces se ejecuta de manera rápida, solo al final vemos el resultado. No vemos cuando, como ahorita que acabamos de ver, como imprimió naranja, se detuvo 150 milisegundos, un cuarto de segundo, y siguió con el siguiente hilo, que es, como decíamos en la diapositiva, de que el procesador es el que va diciendo quién es el siguiente que se debe ejecutar. Eso ya no, así no lo decidimos nosotros. Entonces vamos a ejecutarlo ya sin creo que quité también aquí el slip. Entonces vamos a ver, vamos a ejecutarlo. Ahora sí, quién sabe, ahora sí lo está haciendo. Miren, esto es lo que yo pretendía desde el inicio, de que ustedes vieran listado frutas, naranja, pera, listado animales. Si yo lo vuelvo a ejecutar, se ejecuta en otro orden. Si se fijan, ahora sí me imprimió todo un hilo y después igual me imprimió todo el otro y por último me imprimió los animales. Y aquí sí ya fue intercalando. Entró un hilo. Como tenemos dos listados de frutas, entonces no vemos a cuál de los dos hilos pertenece. Recordemos que tenemos dos instancias de ese hilo. Tenemos el hilo 1 y el hilo 3. Entonces, para ver a qué hilo, de qué hilo es que se está ejecutando, entonces lo que podemos hacer aquí es, en listado animales, poner de la clase thread, tiene un método que se llama current thread y obtenemos el nombre del hilo. Y miré que lo puse dentro del, no debería de, bueno, me falta el más para concatenarlo. Current thread. Bueno. Vamos a borrarlo. Lo tenemos. Get name, me borro el paréntesis. Bueno, ahora sí lo está aceptando, que no sé qué le había puesto diferente. Entonces vamos a ejecutarlo. Y listado de animales.
Se lo puse a los animales. La que tengo instancia es la fruta. Entonces vámonos a la otra instancia, a la otra clase, perdón, y ahí le ponemos. La única diferencia es que como esta hereda de thread, no necesito poner todo como hice aquí, que puse thread.currentThread.getName. Esta es la clase y aquí tenemos los métodos. Entonces aquí ya de un solo en thread puedo poner el hilo actual. Y lo que vamos a hacer es que igual como la fruta se llaman igual en ambos, vamos a concatenarle aquí el nombre. Bueno, ya que hicimos eso, hagámoslo aquí también. Para que veamos. Y dejémosle el slip porque para que veamos cómo se va. Cómo se va imprimiendo. Está rebelde. Vamos a dejarle el slip para que se vea mejor. Quitar los comentarios. Vamos a... Y ahora sí, vamos a correr. Ay, se me perdió. Entonces, si se fijan, aquí ya me lo va imprimiendo de manera aleatoria. Entonces, primero me mandó el listado fruta del encabezado del primer hilo, que es hilo 1. Después, no, él no vino uno a uno en el for, sino que el procesador dice, ahora va a ejecutar el encabezado del hilo 2, que en este caso es 1 porque comienza en 0. Después dijo, de ese va a ejecutar primero la primera parte del arreglo. Ahora me va a ejecutar el segundo hilo que he instanciado de ejemplo thread. Y así él va alternándolo. Entonces, esta es la idea de los hilos. Este es porque es un ejemplo sencillo para que se lograra ver. Pero si tuviéramos ejemplos más complejos, como le decía, igual se pueden usar otras interfaces para hacer bloqueos como el lock. También para ponerlo en espera podríamos usar el await. Pero cada una de esas cosas se pueden ir haciendo en base a nuestras necesidades. En dependencia del programa que estemos desarrollando, si nos vemos la necesidad de implementar algo distinto, entonces nosotros podemos los invito pues a que puedan ir a la documentación de Java y ver cómo se implementan o cómo se pueden plasmar en nuestra aplicación cada una de esas de todos los beneficios que nos trae la implementación de hilo o la concurrencia en Java. Entonces, no sé si tienen alguna duda con estos ejemplos sencillos. Pueden hablar. Si no, ya pasamos a la conexión para que no nos tardemos mucho. Yo tengo una duda antes de pasar a la conexión. Sí. No importa, bueno, yo sé que es un ejemplo, pero ahí se repite mucho lo que son las frutas. Sí. Se repite lo que son las malas frutas, lo que estoy viendo ahorita analizándolo. ¿Sí? La parte de animales no se repite. No, porque solo tengo un hilo de animales. Recordad que el ejemplo runable, que es la que implementa la interfaz runable, es la que tiene el listado de animales. Y aquí está, vamos. Entonces, este es el que tiene el listado de animales, ejemplo runable. Y el ejemplo thread es la que tiene el listado de frutas. Entonces, como aquí, cuando me estaba dando el problema, que no sé por qué se dio, de que no me lo estaba alternando, yo creé otra instancia de la clase
ejemplo thread, que es la que tiene las frutas. Entonces, si yo quito esto, de igual forma, quito aquí hilo 3, no le di clic. Entonces, solo va a haber un hilo que me imprima 10 frutas y un hilo que me imprima 10 animales. Entonces, por ende, solo tiene que haber 20 registros de arreglo más los 2 encabezados. Entonces, si te fijas, ahora solo hay un listado de frutas. Y por eso yo les puse a qué hilo pertenecía. Este pertenece al hilo 0 porque es el primer hilo que se está ejecutando. Entonces, ¿por qué te salía duplicado? Porque yo había creado otra instancia que me imprime 10 frutas más en otro hilo y lo inicié. Mandé a ejecutar el método run utilizando el método start. Entonces, por eso ahora mira dos veces cada fruta. Si yo hiciera esto mismo en un hilo 4, por ejemplo, entonces hilo 4, entonces aquí R2, y yo inicializo el hilo 4, que viene siendo prácticamente otra tarea. Entonces ya me deberían de salir 20 animales y 20 frutas. Con la diferencia de que 10 frutas son de un hilo, 10 frutas son de otra, 20 animales son, 10 animales son de un hilo y 10 animales son de otro. Entonces, si yo lo ejecuto, va a ver que hay, por ejemplo, animales del último hilo, que viene siendo 3 porque inicia desde 0. Y tener animales, por ejemplo, aquí tenés gallo, casualmente se imprimieron juntos. Se imprimió gallo del último hilo y se imprimió gallo del segundo hilo. Era por eso que miraba duplicadas las frutas, porque yo tenía 2 hilos de la que instanciaban la misma clase que imprimía la fruta. Era por eso. Entonces no sé si quedó, lo aclaré tu duda. Claro que sí, ahora sí ya veo de dónde salió. Ah, ok, dale pues. Entonces ahora vamos a pasar, pues, para no tardarnos mucho, a la parte de la conexión. Entonces yo para esto estoy utilizando la conexión Java con SQL Server. Entonces les voy a compartir aquí nueva función. No sé si miran mi pantalla de SQL Server del administrador del. Entonces aquí yo ya voy a crear una base de datos. Entonces una base de datos llamada taller. Le voy a crear una tabla y le voy a agregar 5 datos. Entonces si me voy aquí, no tengo ninguna base de datos. Entonces vamos a ver, vamos a ejecutar esto. Vamos a ver, supuestamente ya está. Entonces si yo actualizo esto, ya está, aquí está la base de datos taller que acabamos de crear. Está la tabla vehículos, que es la que acabamos de crear aquí. Tiene 6 campos. Ahí están los 6 campos. Y debe de tener los 5 datos que insertamos. Entonces hasta aquí ya, como no es de SQL, ya tenemos. De todos modos se les va a compartir el script, aparte que imagino que tienen experiencia en SQL Server. Entonces ahora ya tenemos nuestra base de datos. Entonces nos vamos otra vez a Eclipse. Creo que este. No sé si se mira Eclipse, ustedes me dicen si no se mira Eclipse. Y vamos a cerrar las clases que tenemos. Entonces lo que voy a hacer es crear una clase llamada vehículo. Y la voy a dejar en clases. Entonces la clase de vehículo lo que va a hacer es que va a tener toda la información que, o sea, prácticamente va a ser la parte de la tabla de SQL. Entonces, regálenme un chancecito, por favor. Entonces, voy a copiar. Me dicen si en algún momento pierden Eclipse de vista. Entonces, como ya tenía la clase, estoy copiando y pegando porque esto ya lo vimos en clases anteriores y para ahorrar tiempo.
Entonces tenemos la clase de vehículo, ustedes solo habían visto esta parte y que cerraba llave. Entonces yo acabo de pegar, tenemos los campos encapsulados, cada uno de ellos corresponde a cada uno de los campos que vimos en SQL. Le he creado dos constructores. El primer constructor recibe todos los campos menos el identificador de vehículo, y el segundo constructor recibe el ID de vehículo. Y abajo tenemos todo lo que son los métodos getters y setters, que es para que pueda consultar y asignar valores a cada uno de las propiedades encapsuladas desde fuera de la clase. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer de manera rápida, voy a mostrarle un ejemplo de la conexión. Entonces nos vamos a ir aquí a ejecución. Nos vamos a dar nueva clase y vamos a poner ejemplo conexión. Entonces le vamos a dar, digámosle que cree el main para ahorrar tiempo. Y ahí tenemos ya la clase conexión. Entonces, según recordamos la teoría, necesitamos un objeto del tipo conexión y lo vamos a inicializar en null. Y tenemos connection. Vamos a ver qué nos dice. Tenemos que importar java.sql connection. Y vamos a, como les decía en la parte de cuando estábamos viendo las excepciones, cuando vemos ya la parte de conexiones a base de datos, se recomienda que por lo general lo trabajen dentro de bloques try catch, porque podría haber algún error del tiempo de espera o que tal vez no encuentra la tabla. Entonces mejor trabajemos con try catch, con manejador de excepciones. Esto ya lo habíamos visto. Aquí vamos a mandar la excepción. En caso que haya una, aquí me está dando error. Vamos a ver. Vamos a importarlo también, ya que no insiste tanto. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a usar? Como les decía, vamos a usar un driver manager, que fue cuando vimos que estaban las dos formas, con el data source y con driver manager. Entonces, a la conexión le vamos a decir que igual a driver manager punto get connection, y le vamos a dar, esa clase tiene varios constructores, si se fijan, tiene de un argumento string, tiene otra con un argumento y se pueden usar propiedades, tiene otra que pueden mandar 3 argumentos, y entonces nosotros vamos perdón, a utilizar la primera. Entonces, ¿qué le indicamos aquí? Aquí lo que tenemos que indicar es nuestra cadena de conexión. Ok, entonces vamos a sustituir argo 0 y vamos a poner nuestra cadena de conexión. Entonces hasta ahí no debería dar error. Ok, yo ya tengo la cadena de conexión por aquí. La voy a copiar para ahorrarnos tiempo. Voy a buscarla. Me dicen si pierden Eclipse de vista por este zoom de repente me juega malas pasadas. Entonces voy a Eclipse. Ok, entonces aquí pongo la cadena de conexión. Utilizando el JDBC le indico que es SQL Server y le pongo el nombre de mi servidor, el nombre de mi instancia, el nombre de la base de datos, que de hecho aquí copié y me aumentó. Vamos a ver si no me da error porque copié y pegué. Entonces le indico la base de datos, le indico el usuario con el que se va a conectar y le indico la contraseña.
Entonces nos vamos aquí a SQL. Vamos a cerrar esta conexión y les voy a mostrar. Aquí está el nombre del servidor, la instancia que tengo, el usuario, 1, 2, 3, 4, 5, conectar y probado. SQL funciona. No sé si vieron eso. Entonces ahora me voy a Eclipse. Y en teoría ahí está mi cadena de conexión. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a hacer a ver si está conectado. Entonces, para ello, utilizamos, no sé si recuerdan que vimos esta parte, un statement. Le vamos a poner consulta. Y le vamos a poner cn.createStatement. Y se lo vamos a poner vacío. Pero si ustedes se fijan, tiene varias opciones de utilizarlo. Y le ponemos punto y coma. Me está mandando error, me imagino que hay que importar algo. Sí, entonces importamos el de SQL. Aquí nos lo va agregando. Entonces, ¿qué decíamos del statement? Él nos permite acceder a los datos que están dentro de las tablas de nuestra base de datos. Entonces, eso nos retorna un listado de datos, de información, y eso se almacena en un result set, que era lo que estábamos viendo cuando estábamos viendo las diapositivas. Vamos a crear un result set, resultado, y vamos a decir que se ejecute la consulta. Esto era lo que estábamos viendo en la diapositiva. Utilizamos el execute query para que nos devuelva un result set. Y aquí le pongo la consulta. Entonces, select asterisco from, la tabla se llama vehículos. Finalizamos. Y nos sigue enviando error. Vamos a result set. Vamos a importarlo. Y aquí lo puse dentro. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a ver si nos devolvió datos. Entonces, en un ciclo while, porque no sabemos cuántos nos va a enviar, que de hecho sí sabemos porque lo insertamos, son 5. Esto nos devuelve true. Mientras haya información dentro de resultado, entonces él va a ser true. Entonces lo que yo quiero es que él se ejecute mientras tenga información. Entonces vengo aquí, si recordamos el método while, y aquí le vamos a poner que, bueno, esta parte la voy a copiar para no atrasarnos. Toda la parte de adentro, yo solo les quería explicar esa parte del... Entonces vamos a copiar esto. Todo lo que está dentro del while. Entonces aquí yo estoy creando variables donde se van a almacenar cada uno de los resultados que vienen. Si recuerdan cuando estábamos viendo la parte de los result set, nos decía que nosotros accedemos a la información que está del result set a través de los métodos get de ella. Entonces, como teníamos que este entero, lo obtenemos con getInt. Y como todos los demás son cadenas, lo obtenemos con getString. Eso se lo asigno a las variables y después solo la imprimo, que es lo que ya hemos visto en videos anteriores. Y esto es lo nuevo que lo acabamos de ver, le estoy poniendo que se duerma por 400 milisegundos para que ustedes vean cómo obteniendo la información. Ahora, recordemos, como decíamos en la diapositiva, se tienen que cerrar todo lo que se abrió. Si hicimos un statement, tenemos que cerrarlo. Hicimos un result set, de igual forma, debemos de cerrarlo. Entonces, si lo ejecutamos y en teoría hicimos todo bien, debería de... Ah, bueno, entonces, aquí que se me olvidó, disculpen. Hay que cargar el driver de SQL aquí al proyecto. Entonces, le voy a compartir una función.
No veo. Bueno, hay una pantalla que no veo. Disculpa, voy a ver algo. Estoy buscando la pantalla que les voy a compartir. Me imagino que siguen viendo Eclipse. Pues parece que no me permite compartirle el navegador. Les quería compartir. Estoy viendo el navegador. ¿Está viendo el navegador? Sí. Ah, ok. Entonces, si se fijan, aquí tenemos en el navegador, tenemos la ayuda de Microsoft y tenemos conectando a SQL con JDBC, con el driver de JDBC. Entonces, aquí la primera instancia, si le damos clic, nos envía hasta aquí ya tengo abierta. Y aquí está el driver actual, que ustedes le dan descargar, lo descomprimen y ahí van a tener el driver. De igual forma, si ustedes bajan en esta pantalla, entonces... Ya no lo estamos viendo. ¿Lo estás viendo? No, hace ratito sí. Ahorita estaba viendo Eclipse, perdón. Ahora sí que por la interrupción. Dame chance, pues. Aquí ya me salió la pantalla. Ok, ahora sí lo ven en el navegador, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ok, entonces en esta URL, en esta página de Microsoft, documentación de Microsoft, no indica las conexiones de SQL Server con el driver de JDBC. Entonces aquí a primera instancia nos muestra la opción de descargarlo. Al darle clic ya me abre esta página que yo tenía abierta y tenemos dos opciones de descarga. Pueden descargar el que ustedes gusten. Yo descargué este que es .zip. Nos devolvemos a la anterior y vemos de que si seguimos bajando la documentación tenemos más temas tópicos. Entonces esta parte de cómo construir la conexión URL, que es la cadena de conexión, nos muestra el formato de la cadena de conexión, que es lo que yo copié y pegué en la parte cuando creé con la conexión con el Driver Manager. Entonces fue lo que yo hice. Si recuerdan, estaba el JDBC, que es de SQL Server, y me salía un nombre de servidor, nada más que como yo tengo instalada una instancia, entonces yo agregaba el nombre de la instancia y aparte le agregué el usuario y la contraseña. Pero aquí hay varias opciones de cómo hacer en dependencia de sus necesidades y qué es lo que tienen ustedes. Aquí pueden ver más opciones. Aquí está la parte que les decía que lo pueden hacer a través de propiedades. De igual forma, aquí tenemos trabajando con conexiones. Y si se fijan, aquí tenemos ejemplos. Aquí tenemos prácticamente lo que yo hice, como les decía, yo solo le agregué el nombre de la instancia, le puse el usuario y le puse la contraseña. Y aquí lo que hicieron fue de que se le asignaron una variable cadena. Yo lo hice de manera directa. O sea, yo, en lugar de hacer esto aquí, yo todo esto lo puse abajo. Y aquí tienen más ejemplos para distintas opciones que se le puedan presentar. Cómo cerrar la conexión. Ahí ustedes pueden leer en la documentación de Microsoft acerca de las conexiones con Java. Entonces lo importante, pues entonces yo descargué el driver, se descomprimió y entonces ahora nos vamos a Eclipse. Me dicen si ven Eclipse. Y se supone que ya deberían de estar viendo Eclipse. Entonces lo que tenemos que hacer es, le damos aquí, clic secundario, el proyecto, y le damos Build Path. Le damos configurar. Y nos vamos a esta parte de librería. Y le damos agregar jar externo. Y aquí yo ya lo tenía. Esa librería que ustedes descargan de Microsoft cuando lo descomprimen les da varias opciones. Le dan para la versión 11 creo y para la versión 14. En este caso estamos usando la 8. Entonces vengo, lo abro. Ya me lo agrego. Y lo voy a aplicar por si las dudas. Le vuelvo a dar aplicar y cerrar. Y ya me agrega la referencia.
Entonces aquí ya tenemos la librería de SQL, el driver, y aquí ya tenemos los distintos paquetes y ya tenemos las distintas clases. Entonces se supone que aquí ya no me debería dar error. Y como ven, ya va imprimiendo los resultados que yo tenía en SQL Server. Tenemos Ramiro Ramírez, Dorotea Díaz, Gonzalo González. Esto aquí yo se lo puse con una instrucción dentro de ese while, que eso ya lo hemos visto. Lo único distinto que están viendo ahorita ustedes es que lo están obteniendo de un result set. Pero ustedes ya trabajaron con while con arreglo. Entonces, prácticamente es similar. Entonces, ya ven, ya tenemos la conexión hecha. Recapitulemos qué hicimos. Primero, vienen y suben la librería. Disculpen que a mí se me olvidó, eso fue lo primero que debía haber hecho. Una vez que ya tienen la librería dentro de su proyecto, entonces ya pueden trabajar con los distintos paquetes y las distintas clases. Entonces, lo primero que, de todos modos, la diapositiva están los pasos ya a partir de aquí. Ya creamos una instancia de la clase conexión. Le creamos a través del driver manager, que es lo que estamos viendo ahorita, la cadena de conexión. Y ya después podemos consultar a través de la interfaz statement todo lo que es la base de datos. Aquí lo hicimos a través de esta consulta, un select asterisco de la tabla. Y eso se almacena en un result set. Y después nosotros podemos recorrer los datos del result set. Si esto no me hubiera mandado nada, entonces él no hubiera entrado al while, porque esto me hubiera retornado false. Si ustedes se fijan en la definición, este método me retorna un booleano. Otra cosa que tienen que tomar en cuenta, si se fijan en la definición del método, aquí sale throws SQL exception. Eso significa que si ustedes ocupan ese método, él devuelve, él crea o devuelve una excepción SQL. En ese caso, entonces ustedes tendrían que meterlo dentro de un try catch. Pero como yo ya tenía un try catch general, que es lo que les digo, cada vez que trabajen con conexiones, trabajen con un try catch porque puede suceder cualquier cosa para que no les reviente el programa. Entonces él ya identificó que está dentro de un bloque try catch, entonces ya no me lo pidió. Pero si yo no hubiera tenido el try catch, entonces no hubiera, me lo hubiera pedido. Si gustan podemos probar. Vamos a ver si no me deja, no me hace quedar mal. Vamos a comentariarlo. Vamos a guardar. Y si se fijan ya me dio error aquí. Y pues me dio varios. Es que parece que todos, ya ven, igual tengo que implementar un try catch porque también puede devolver un SQL exception, el driver manager. Parece que lo mismo pasa con el credit statement y lo mismo pasa con el result set. Entonces lo ideal, dejemos el try catch y ya no nos da ningún problema. Y si gustan, como vimos en la clase de excepciones, pueden crear otro aquí. Aquí le ponen SQL exception, que me imagino que me manda a importar la librería. Pongámosle. Entonces aquí, como ya sabemos que es una SQL exception, entonces ya le podemos poner error de conexión. Si ocurriera un error de conexión. En el caso que no ocurriera un error de conexión, él me imprimiría qué tipo de excepción fue la que se ejecutó. Entonces hasta ahí tenemos una conexión ya tenemos nuestra aplicación conectada con Java a un gestor de base de datos, en este caso SQL Server. ¿Lo que han visto alguna pregunta? Bueno, entonces voy a suponer que no. Entonces, como ya estamos sobre el tiempo, vamos a hacer algo. Yo, Ajá, ¿qué pasó? Dime. entonces ya antes de continuar, nada más así, digamos, una pregunta rápida. Sí. Entonces, para primero entender todo esto, la conexión de la base de datos, hay que, digamos, hay que crear una base de datos en SQL, ¿verdad? Para tener todos estos datos, ahora sí que traerlos a Java. Sí, tenés que tener una base de datos a la cual te va a conectar. Si no tenés una base de datos, no tenés con qué conectarte. Entonces, sí, tiene que estar primero la base de datos. Pero como te digo, estoy dando el ejemplo con SQL Server, pero ustedes lo pueden tener con MySQL, pueden tenerlo con Oracle, pueden tenerlo con Postgre. En la parte que le enseñé la documentación, yo estaba en la documentación de Microsoft, descargando el driver.
pero ustedes pueden entrar a la documentación de Java y dentro de la documentación ustedes pueden indagar para profundizar más y ahí ustedes los va a dirigir a distintos URLs donde van a poder descargar el respectivo driver para ese gestor de base de datos, las librerías, donde van a poder ver cuál es el formato, la cadena de conexión. Entonces pueden hacerlo con cualquier gestor de base de datos que soporte Java. Ahí él les va a dar un listado de qué gestor él soporta. Entonces, como le digo, mi ejemplo es con SQL Server de Microsoft, pero ustedes podrían hacerlo con MySQL o con Oracle, si lo tienen instalado. Entonces, sí, ¿alguna otra duda? Pues sí, entonces, así como me estás diciendo, pues primero hay que crear la tabla, sería como, digamos, cualquier tabla, ¿verdad? Ahora sí que, Sí, una como nos tabla. enseñan en la escuela, primero hay que iniciarla, la tabla, hay que crear los datos, en la base de datos, ya sea de cual sea, y después ya traerla a Java. Sí, creas la base de datos en el gestor que vos estés trabajando. Cualquier base de datos, no sé, nómina, no sé, catálogo, inventario. En mi caso le puse taller. Cualquier base de datos que vos tengas donde estés manejando información. Tenés que tener tus tablas. En este caso yo solo tengo una, pero puedes tener varias tablas. Por ejemplo, en mi caso vehículo, puedo tener clientes. Yo le puse taller. Igual un taller tiene mantenimientos, hay mecánicos, hay órdenes de trabajo, hay pagos por los trabajos hechos. Entonces, tenés que tener una base de datos, mínimo una tabla. En las tablas no necesariamente debe de haber datos. Las tablas pueden estar vacías y vos las llenas desde aquí, desde SQL, desde Java. Por lo general, las tablas, si vos tenés un sistema completo que tenés catálogos, como por ejemplo, yo aquí si te fijas, tengo marca, modelo y todo lo tengo en la misma tabla. Sin Ajá. embargo, yo puedo tener un catálogo una tabla con catálogos. Por ejemplo, aquí ya te digo, SQL Server. Entonces, me imagino que estás viendo SQL Server. Yo tengo marca, tengo Sí. modelo, tengo color. Entonces, y yo lo pongo así, Toyota, Hyundai. Pero yo podría tener varias tablas de catálogos, marcas vehículos, modelo vehículos, color, una tabla persona, donde dice propietario, una tabla persona. Y después solo consumir esas tablas catálogo. Y por lo general esas tablas catálogo ya están llenas antes de que el usuario inicie a utilizar el sistema. Entonces, como te digo, no es necesario que las tablas tengan datos, vos las puedes llenar desde tu aplicación. Lo que interesa es que esté una base de datos y que estén las tablas para que puedas comenzar a trabajar con conexión desde Java a SQL o a MySQL o a Oracle con el que estés usando. Entonces, no sé, pues alguna otra pregunta para que finalicemos. Bueno, entonces vamos a continuar. Voy a tratar No, de... pues no sería todo. Entonces sí, ya. Gracias. Ok, ok. Entonces vamos a finalizar. Esto lo voy a copiar y pegar porque aquí ya tengo los ejemplos. De todos modos me imaginé que no me iba a dar tiempo. Entonces aquí vamos a crear una clase que se llama conexión y vamos a finalizar. Recuerden que íbamos a utilizar el patrón de diseño DAO. Entonces vamos a crear una clase que se llame DAO vehículo. Y vamos, entonces toda esta parte es la parte que está en la capa datos y capa negocio. Y aquí vamos a crear una clase que es la que ejecuta lo que vamos a hacer, que vamos a hacer un CRUD. Bueno, solo lo voy a copiar y lo voy a tratar de explicar. Que se llame vehículo aplicación vehículo. Y le vamos a, bueno, da igual porque voy a copiar y pegar. Entonces aquí tenemos ya las tres nuevas clases. Entonces ahora solo me regalan un momento y voy a llenar esas clases. Entonces tenemos la clase conexión.
tenemos la clase conexión, que lo que se va a hacer en esta clase es manejar todo lo relacionado con la conexión para que no esté como hicimos en el ejemplo. Aquí en el ejemplo conexión, la conexión está dentro de nuestra aplicación y lo que pretendemos con el modelo DAO es que tenerlo encapsulado y que esté alejado de todo lo demás para que sea un poco más difícil que vengan y alteren la base de datos. Entonces, en la clase conexión no es más que lo que hicimos en ejemplo conexión. Creamos una variable cadena de conexión, str conexión, donde está la cadena de conexión, es exactamente la misma cadena de conexión que yo tengo allá en la otra clase, ejemplo conexión, con la diferencia de que no está el usuario y la contraseña. Estática porque puede ser utilizada por cualquier otra clase o cualquier otra pantalla cuando ya hablemos de interfaces gráficas y siempre va a tener el mismo valor y entonces es final porque una constante, recordemos las primeras clases, se ocupa final cuando tenemos una variable que no va a cambiar el valor. Tenemos también la conexión que es la misma que creamos aquí, connection, y le inicializamos tal y como aquí, null. Cuando se crea la clase es nula. Tenemos un constructor privado conexión porque no queremos que accedan desde fuera. Y aquí tenemos un método get que lo que hace es de que me retorna la cadena de conexión. Aquí tenemos el driver manager, que es lo mismo que tenemos allá. Lo único que hice fue que lo separé en dos partes. La cadena de conexión general, donde tengo mi instancia, mi base de datos y mi servidor, están en una variable. Y después lo que hago es que concateno esa variable con mi usuario y mi contraseña. De igual modo, esto pudo haber estado en variables distintas o a como vimos en la documentación a través de propiedades. Entonces, como les digo, esta es parte general de que ustedes tengan una idea de cómo funciona, pero ustedes pueden profundizar más y mejorar el código. Entonces, al final, esto me va a retornar una variable, un dato de tipo conexión. Por eso es que aquí tenemos que retornar un connection. Inicializamos la conexión. Aquí preguntamos si es null, entonces le asignamos un valor. En caso contrario, ya no necesitamos estar creando la conexión porque ya existe y solo la retornamos. Ahora, la clase DAO vehículo lo que hace, bueno, no sé si ahí me expliqué el objetivo de la clase conexión. Es nada más que tenerlo de manera general para que pueda acceder cualquier otra aplicación, cualquier otra clase que esté, como les decía, si hay una interfaz gráfica a ella y de igual forma que está encapsulada, que no esté dentro de las clases la información. En la clase, bueno, en esta parte de la conexión tenemos aquí que retorna, que puede dar, no que retorna, sino que se puede disparar esa excepción y le decimos throws para no poner el try catch aquí. Recordemos cuando quité el try catch de la otra ejemplo, esto me retornaba lo mismo, un SQL exception, me podía enviar un SQL exception, entonces me obligaba a tener un try catch. Entonces con esto yo lo que hago es que obligo al que ejecute este método que él sea el que maneje el try catch. Entonces de esta forma no voy a tener try catch en cada uno, try catch aquí, try catch en el otro, sino que voy a manejar un try catch general de todo lo que yo esté ejecutando, de las clases de conexión. Entonces aquí en DAO vehículo lo que hace es lo siguiente. Me manda un error y fue porque lo creé mal. No lo elimino. Lo que hice fue que le puse, cuando lo creé en minúscula. Y recordemos por normativa los nombres de las clases en Java. Se recomienda que inicien con la primera letra en mayúscula. Que me pasó por alto. Y este Eclipse no me dijo. O no me fijé.
Sí, me advirtió y no me fijé. Dado vehículo. Ya la tenemos otra vez y lo que hacemos es que pegamos. Y, bueno, es que ya la había modificado ya. Ahora sí. Ok, entonces, aquí lo que hace es que implementa el CRUD. Esta obtiene la conexión de la clase conexión que ya creamos y retorna la instancia, que la instancia es la conexión, y lo retorna del tipo de la clase, lo retorna como dado vehículo. Aquí lo tenemos, un método que retorna un tipo de tipo DAO, un valor de tipo DAO, que en este caso es la instancia que la tenemos inicializada con null, que es del mismo tipo de la clase que se está creando. Y aquí dentro de prácticamente este vendría siendo como un constructor. Igual forma el constructor lo tenemos en privado y solo lo utilizamos a lo interno. Si ustedes recuerdan, cuando vimos la parte de encapsulamiento y los constructores, decíamos de que los constructores pueden ser públicos, por lo general son públicos, pero podrían ser privados, protegidos en dependencia de nuestras necesidades cuando nosotros estuviéramos programando. Todo dependía de nuestro estilo de programación. Entonces, en este caso, lo estamos creando privado para que nadie pueda acceder desde fuera, sino que accedemos aquí mismo dentro de él. Y cuando preguntamos, ¿se crea esta clase? Entonces, mi instancia es nulo. Pero cuando entra aquí, es nulo, lógicamente es nulo porque se está inicializando. Entonces lo que hacemos es que creamos la nueva instancia a partir de la conexión que este obtiene de la clase conexión. Y aquí abajo ya tenemos el CRUD. Tenemos un método para que me liste todos los vehículos. Aquí este método lo que hace es que hace una consulta a la base de datos, que fue lo que vimos aquí. Si se fijan, un select asterisco from DBO vehículos. Y esto aquí ya estamos usando el prepaid statement. Si recuerdan, decíamos que esta extendía o implementaba la clase statement y lo que nos ayudaba era a darle más seguridad. Con ella evitábamos, por ejemplo, la inyección de SQL porque nos permitía pasar parámetros a nuestras consultas. Entonces, eso es lo que estábamos viendo cuando estábamos viendo la diapositiva. Y funciona de la misma manera que el statement que utilizamos en ejemplo conexión. Hacemos una consulta, se lo damos a un result set y después recorremos el result set. En este caso lo que hicimos fue una lista de vehículos. Tenemos una lista de vehículos y aquí por eso creamos la clase de vehículo al inicio. El vehículo tiene placa, tiene marca, tiene modelo, tiene color, tiene propietario, tiene un ID. Entonces ya sabemos que todo eso va a tener. Entonces aquí tenemos lo mismo que vimos aquí en ejemplo conexión y pregunto. Es nulo, quiere decir que es nuevo, es la primera vez que entra el while. Entonces como es nulo, lo inicializamos. Y después solo, recordemos cuando vimos listas en una de las sesiones anteriores, y después solo lo que hago es darle al listado, con el método add, agrego cada uno de los valores. Entonces aquí tenemos el primer ID de vehículo, el número de placa, la marca, modelo, color propietario, cerramos las conexiones y después retornamos el listado y esto se va a utilizar desde fuera de la clase, por eso es público. Esto nos lista todos los vehículos que estén en la tabla. Este otro lo que nos hace es que nosotros le damos un ID y a partir de ese ID él nos devuelve los valores de esa fila. Entonces, lo que retorna un objeto de la clase vehículo, solo me retorna un vehículo, por eso no retorna una lista, porque se supone que aquí los ID son únicos, entonces no voy a ver dos vehículos con el ID 4, entonces solo me va a retornar uno. Usamos igual el prepaid statement, es lo mismo, con la diferencia de que donde ponemos la condición le ponemos un signo de cierre de interrogación. Eso nos indica que iba a ir un parámetro. ¿Y cómo le indicamos el parámetro? Entonces nosotros ya dijimos que este objeto se llama consulta. O sea, nosotros consulta es un prepaid statement que tiene una consulta que es el asterisco from vehículo. Entonces nosotros utilizamos el método setIn, le indicamos que el primer parámetro que tenga, porque puede tener varios, el primer parámetro que tenga va a tener el valor PI de vehículo.
¿Y qué es PI de vehículo? El ID del vehículo que nosotros le estamos pasando desde fuera de esta clase. Creamos un objeto de la clase vehículo y hacemos lo mismo. Aquí no ponemos el while, ponemos un if porque ya sabemos que lo más que nos va a retornar es un valor. Entonces no necesitamos recorrerlo. Entonces, si inicializamos, nosotros sabemos que solo va a entrar una vez lo máximo porque puede que no entre. Si yo pongo que quiero ver el vehículo 10 y el vehículo 10 no existe, no va a entrar aquí. Entonces lo que va a hacer es que me va a mandar null, va a cerrar la consulta, va a cerrar el result set y me va a retornar el objeto vehículo, que puede ir con el valor null o puede ir con los valores que obtuvo a través de la consulta. Entonces ya tenemos dos, tenemos un método que lista todos los vehículos y tenemos un método que nos obtiene los valores de la información de un vehículo. Ahora siguiendo con la parte del CRUD, tenemos la parte de inserción. Tenemos un método que no retorna nada porque su único objetivo es insertar en la base de datos, que nosotros le pasamos como parámetro un objeto de tipo vehículo. Recordemos que el vehículo, la clase vehículo es una copia de la tabla vehículo. Tiene los mismos campos, tiene ID de vehículo, número de placa, la marca, el modelo, el color y el propietario, y se le podrían agregar más campos. Todo depende de las necesidades del programa. Y lo que hacemos es, utilizamos el mismo prepaid statement y le asignamos que es una consulta de inserción, una instrucción de inserción. Entonces ponemos, tal y como se hace en SQL Server, insert into, el objeto que es de vehículo, los campos que se van a insertar. ¿Por qué le indico los campos? Porque si nos vamos a SQL Server, no les mostré de que el ID del vehículo se genera automáticamente con el identity. Entonces, el momento de insertar no es necesario que yo lo pase como parámetro y eso lo podemos observar aquí. La misma instrucción que tenemos en Java es esta, insert into, nada más que nosotros solo le estamos insertando uno. Yo separo por comas porque estoy insertando varios al mismo tiempo. Pero como se va a insertar de uno a uno, entonces simplemente necesitamos uno. Y como no sabemos los valores que lleva, porque eso lo va a ingresar el usuario, se pone como parámetro el signo de cierre de interrogación. Entonces regresamos a Eclipse, me dicen si no ven Eclipse. Entonces si se fijan, aquí se ponen los signos de interrogación. Cada uno de ellos representa un parámetro que se le pasa luego. Este PS es el mismo consulta. La diferencia es que yo le cambié el nombre porque como en este caso no voy a hacer algo que me retorne información, simplemente le puse PS que representa Prepaid Statement. Pero ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran, que sea representativo y que ustedes en un futuro sepan a qué se refiere. Y de igual forma con el método setString, como un entero, como es una cadena, le uso el setString. Pero recordemos que en la de arriba yo le puse un setInt porque lo que le estaba pasando era el ID entero. En este caso yo solo le estoy pasando cadenas. Y de igual forma comienzo. El primero corresponde a este. El 2 corresponde a este. El 3 corresponde a ese. Y eso en el orden que lo pusimos. Si yo le cambio aquí que este es el 4 y este es el 3, entonces el color él me lo va a insertar en el modelo porque lo estaría intercambiando. Entonces por eso ustedes tienen que fijarse y hacer esto de manera cuidadosa. Esta es la parte de inserción. En la parte de actualización es exactamente lo mismo. Él recibe un objeto de tipo vehículo, no retorna nada y yo pregunto, si no me están enviando nada, no haga nada más. Return, él se finaliza el método, no sigue. En caso de que traiga algo, entonces paso a ejecutar la consulta de inserción. Igual le puse PS porque no me devuelve nada y no le quise poner consulta. Entonces aquí una instrucción SQL, update el objeto, como que estemos en SQL, set cada uno de los campos de la tabla igual a cada uno de los parámetros que nosotros le vamos a indicar, donde ID vehículo sea otro parámetro. Y aquí de igual forma se pone en el mismo orden. Si se fijan, 1, 2, 3, 4, 5, corresponde a las primeras 5, sino los primeros 5 parámetros. Y el sexto es un entero porque corresponde al sexto parámetro que es el ID vehículo.
De igual forma, en este caso utilizamos execute update, que fue el que ustedes vieron en la diapositiva, que esto se utiliza para insertar, actualizar y eliminar. Y el execute query lo utilizamos cuando nosotros hacemos consulta a la base de datos. Y aquí cerramos la conexión. Y el último es el eliminar. Básicamente lo mismo. La diferencia es que hace un delete, con una instrucción SQL delete. Esto es más sencillo, solo tiene un parámetro y después solo le indico que se ejecute la consulta. PS, esto. Delete from, query de vehículo y después lo cierro. Eso es lo que contiene mi clase DAO vehículo, que es la que se encarga de comunicar toda la parte de mi capa datos y de mi capa cliente y mi capa negocios con mi capa datos, que es donde se hace la conexión a la base de datos. Y bueno, hasta ahí no sé, ¿alguna duda? Si no, finalizamos con vehículo app. Esta es la clase principal que ejecuta la aplicación. De igual forma vamos a copiar y pegar para no retrasarnos, que ya estamos en tiempo. Y aquí de igual forma voy a editar. Bueno. Me dicen si se les quita Eclipse. Entonces aquí tenemos la app vehículo. Entonces importa de clases porque vamos a utilizar la clase DAO vehículo. En ningún momento nosotros utilizamos la conexión. Esa está encapsulada y nosotros nos comunicamos a ella a través de esta clase. Nosotros aquí no tenemos nada que ver con la conexión. Eso nosotros tenemos una capa intermedia que es la que hace el DAO. Aquí tenemos las otras librerías que importan y esta parte nosotros ya la hemos visto. Tenemos una instancia de la clase Scanner, que es la que nos va a obtener, que fue lo que digitó el usuario, y aquí inicializamos, hacemos una instancia de la clase DAO. Si recordamos, el constructor de la clase DAO era privado, entonces cuando le inicializa, aquí la instanciamos y aquí ya aquí la declaramos y aquí la inicializamos. Entonces, ¿cómo lo inicializamos? A través del método getInstancia, que nos retorna un objeto, que nos retorna un tipo DAO vehículo, si recordamos cuando lo estábamos explicando. Y de ahí lo que ya conocemos. Selecciona una opción, le damos las opciones que hay, el usuario digita un valor, nosotros los capturamos a través de entrada, hacemos un switch, que esa clase nosotros ya la vimos, de condicionales, y en dependencia de lo que digitó el usuario, nosotros mandamos a llamar métodos que están dentro de esta clase. Entonces nosotros tenemos un método por cada uno de los que tenemos en la clase DAO para que llevemos un mejor orden y no tengamos todo esto desordenado. Cada método maneja lo que va a hacer en dependencia de lo que seleccionó. En caso, recordemos que tenemos 5 opciones: listar, buscar, insertar, actualizar y eliminar. Ok, entonces en caso de que no seleccione ninguna de las 5 opciones, le decimos que la opción seleccionada no es válida. Y aquí cerramos entrada. Tenemos el SQL. Aquí tenemos lo que les decía. Aquí tenemos el try catch. Esto es lo que nos retorna de aquí, que decía de que getInstancia nos podía retornar, generar un SQL exception. De igual forma, no sé si se percataron, cada uno de los métodos que nosotros tenemos aquí igual throws SQL exception, cada uno de ellos, porque si nosotros recordamos en la clase de ejemplo conexión, cuando nosotros quitamos el try catch, cada uno de estos objetos nos podía generar un SQL exception. Entonces nosotros aquí le estamos diciendo, para no poner un try catch aquí, que este código se vuelva más feo, entonces que solo maneje la clase que va a utilizar esta. Entonces eso se lo dejamos a app vehículo. Entonces de igual forma aquí ya tenemos el primero, listar vehículo, imprimimos, ya lo vimos, listado vehículo, creamos una lista de vehículos y después a través de la instancia que creamos, que la pasamos aquí como parámetro,
lo podemos ver aquí en el switch, que cuando mandamos a llamar cada uno de esos métodos, nosotros le enviamos como parámetro el DAO que inicializamos, que es el que no obtiene la instancia. Entonces, ya aquí ya lo utilizamos dentro del try. Aquí tenemos la lista y mandamos a llamar el método listar vehículo. Y después con un for lo mandamos a imprimir. Esto nos va a retornar algo, si según recordamos en DAO vehículo, listado de todos los vehículos, se va a almacenar en esta lista de vehículos y después yo lo imprimo uno a uno. En caso de que suceda una excepción, aquí la manejamos. Aquí ya tenemos el otro, que obtener vehículo. Aquí yo le pido al usuario que me indique un ID, lo obtengo y es el que pasó como parámetro. Y se supone que en obtener vehículo, que es el que tenemos aquí, él viene de allá, el qué sé yo, el 4, él hace aquí toda la consulta a la base de datos y después solo me retorna un objeto del tipo vehículo. Y ese es el que yo obtengo aquí. Yo lo había declarado, aquí lo obtengo y después con él yo puedo hacer aquí lo que quiera. Aquí ya tenemos la que como una instancia de clase. Yo ocupo el constructor, el getter, perdón, el método getter, y así yo accedo a los atributos que están encapsulados dentro de la clase vehículo. Recordemos que esta es una instancia. De igual forma, lo mismo pasa con el insertar. Aquí yo pido que me introduzca cada uno de los valores que voy a guardar en mi base de datos y luego le inserto. Aquí le envío, recuerden que él recibía un vehículo, un objeto de tipo vehículo, un parámetro de tipo vehículo, insertar, y aquí yo se lo estoy enviando y lo construyo a partir de lo que el usuario me vino digitando a medida que yo se lo venía pidiendo. Aquí es lo mismo, yo al usuario le pido que me introduzca lo que va a actualizar y después yo se lo envío al método actualizar vehículo del DAO para que él dentro de actualizar vehículo del DAO haga todo lo correspondiente con la base de datos. En esta capa de cliente a mí no me interesa que se vea qué es lo que se está haciendo con la base de datos. Y por último tenemos el método eliminar. Igual le pido al usuario que me dé el vehículo que voy a eliminar, lo obtengo, se lo paso al eliminar vehículo del DAO y él lo elimina si lo encuentra. Entonces hasta ahí se explica la funcionalidad de la clase. No sé si tuvieron alguna duda con alguna de las instrucciones que estaba ahí. Entonces si no hay duda lo procedemos a ejecutar. Entonces debería de mandarme las opciones. Entonces, qué sé yo, quiero la opción 1. Entonces él me envía todos los vehículos que están. Fíjense, todos los vehículos que yo ya había insertado directamente en SQL ya los tienen. Entonces volvamos a ejecutar esto. Démosle 2. Entonces él me dice, ¿qué vehículo quieres consultar? El 4. Y él me envía solo la información del vehículo 4. Entonces, así es que como consultamos un vehículo específico. Esto para no estarlo ejecutando, bien se pudo haber hecho, creo que en la sesión 2. Por si ustedes lo quieren mejorar, les recomiendo que lo hagan para que les sirva de práctica. Si no mal recuerdo, en las condicionales, este de aquí, nosotros le pedíamos al usuario que nos digitara la cantidad de lados del polígono y nosotros le decíamos qué tipo de polígono era. Pero él quedaba en ejecución y nos decía que hasta que presionáramos 0 nosotros salíamos. Entonces si yo le ponía 5 me decía que era un pentágono y me volvía a preguntar, dígite la cantidad de lados. Yo le ponía 4 y me decía que es cuadrado. Y yo le podía ir poniendo todos los lados que quisiera y hasta que yo presionaba 0 finalizaba el programa. Entonces les pido, tal vez no sé, también como ejercicio, si lo pueden mandar, de que le implementen esto a esa clase que hicimos, vehículo app, que el menú siempre se ejecute. Por ejemplo, si yo vine y le doy, qué sé yo aquí, le doy 1, entonces que me liste los vehículos y que me vuelva a salir el menú, seleccione una opción, para que así yo no lo esté ejecutando. Después, como me volví a pedir, yo selecciono otro, por ejemplo 3, que me permita insertar un vehículo y me vuelva a salir el menú. Y ustedes, queda opción de ustedes que le pueden decir que digite 0 para salir del programa o cualquier otro número
pero se los pido que si me lo pueden hacer como ejercicio para que así puedan practicar también lo que son condicionales y la parte del ciclo. En ese caso creo que lo hicimos con un do while. Entonces, se los pido, pues, si el que puede hacerlo, el que tenga tiempo, y si lo puede compartir, igual. Entonces, bueno, ya habíamos visto la primera opción y la segunda, ahora vamos a insertar un vehículo. Entonces lo ejecutamos, le decimos que 3, y entonces él nos dice, introduzca la placa M1, 2, 3, 4, 5, 6. Introduzca la marca Suzuki. Introduzca el modelo Celerio. Introduzca el color perla. Nombre del propietario, Juancito Ruiz. Y nos manda que el registro fue insertado exitosamente. ¿Será cierto? Vamos a ejecutarlo. Ve ahí la importancia de que me vuelva a salir el menú. No tengo que volverlo a ejecutar. Entonces vamos a ver si es cierto. Vamos a listar los vehículos. Y en efecto, aquí tenemos el vehículo que acabamos de insertar. Y de igual forma, si nosotros lo buscamos en SQL Server y hacemos un select a la tabla, entonces me debería salir el vehículo. Ahí lo tenemos. Si se fijan, ahí tenemos el vehículo que acabamos de insertar. Ahora, si yo ejecuto este programa y le doy la opción 4, entonces me dice, ¿qué vehículo quiere modificar? El 6, que es el que acabamos de insertar. Introduzca la placa, pongámosle otra placa. Introduzca la marca, pongámosle Suzuki, así distinto para que se vea. Introduzca el modelo, Celerio. Introduzca el color, le podemos poner blanco. Introduzca el propietario, le podemos poner Tommy. Nos dice que el registro fue actualizado. Si lo verificamos, ya nos sale que fue editado. O sea, está funcionando toda la parte del CRUD. Y si nos vamos a SQL Server y actualizamos esta tabla, ya nos sale ahí de que fue actualizado directamente en la base de datos de nuestra aplicación. Y por último, solo probemos, no sé si están viendo Eclipse, la última opción para finalizar, le damos a eliminar vehículo, le decimos que elimine el sexto, dice que fue eliminado exitosamente. ¿Será cierto? Entonces vamos a ver, ya no nos sale el sexto. Entonces podemos hacer, por ejemplo, eliminar, que me elimine el tercero, dice que se eliminó, es cierto. Entonces vamos a ver. Entonces si se fijan, hace falta el 3 y hace falta el 6. Y si nos vamos a SQL Server, entonces, y actualizamos la tabla, entonces si se percatan, ya no está el 3 y tampoco está el 6. Entonces hasta aquí está la parte de conexión de un programa Java con un gestor de base de datos, que en este caso fue SQL Server de Microsoft. Y ustedes a manera de práctica podrían intentarlo hacer con MySQL o con Oracle, con el gestor que tengan. Y solo recuerden importar la librería y de ahí ver cómo es que se crea la cadena de conexión en cada uno de esos gestores de base de datos. Entonces hasta aquí finalizaría entonces la sesión de hoy. Se les va a compartir toda la información y si pueden, como les decía, modificar esta clase vehículo app para agregarle la opción de que hasta que yo digite 0 se salga de la aplicación, sino que siempre me esté volviendo a mandar el listado de opciones. Entonces no sé si tienen alguna duda, alguna consulta para que finalicemos la sesión. Queda abierto pues para que puedan hablar si gustan. Si no, pues no sé, Marvin, si tiene algo que decirles. Pues bueno, yo hablo. Ahora sí que me pareció excelente la clase. Pues sí está atractiva. Ahora sí que fue excelente la explicación, que fue rápida. Pero sí necesitaría verlo con detalle ya, con calma, con el video que nos van a mandar. Pero sí estuvo excelente, me agradó. Está bien, muchas gracias. Esa es la idea, de que les gustara y que puedan trabajar con conexiones desde la aplicación a bases de datos. Bueno, si no hay otra pregunta, pues no sé, Marvin, si tendrá algo que decirles.
Por nuestra parte, darle las gracias a todos los que llegamos al final de la sesión. Recordarle que les hemos compartido el enlace en la sala, en la parte de chat, para que completen el test. Bueno, la siguiente sesión ya sería la última de este curso de Java. De luego queremos trabajar la parte web, así que esperamos de que igual pues nos puedan acompañar y seguir aprendiendo juntos. Pues creo que ha sido todo y buenas noches a todos.